Bueno, leo textualmente un trabajo publicado el día viernes pasado en el diario La Nación, titulado Una elección determinante para el sistema internacional. No es una elección más. El martes 3, esto es mañana, tendrán lugar los comicios en Estados Unidos en un contexto de extrema polarización, luego de una campaña muy sucia que implicó un gasto exorbitante, dicen que 11.000 millones de dólares, que podría derivar, en ausencia de un ganador indiscutido, en un largo y engorroso litigio sobre el recuento de votos en algunos estados caracterizados, según los sondeos, por la paridad en las preferencias de sus votantes. Más aún, predominan las interpretaciones dramáticas sobre sus implicancias. Ya esto lo agrego yo, no Sergio Bernstein, el autor de estas líneas. Trump sugirió ayer que ya había ganado y que podía objetar los votos no computarizados en el día de mañana, sobre todo los votos emitidos por correo, que son más de 60 millones, considerando que esos votos podrían no ser válidos por hackeos, o por conspiraciones a las que Trump están adeptos, ¿no es cierto? Por lo tanto, vale la pena repasar un poquito el estado de cosas aquí en los Estados Unidos con Sergio, que está en línea. Sergio, un abrazo, buen día. Buen día, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estamos? Bien, abrazo a todos. Igualmente para vos, Sergio. Bueno, momento culminante, ¿no? Puede pasar cualquier cosa mañana. Mira, Marcelo, yo vengo a este país hace más de 30 años y es la primera vez que veo, antes de una elección, edificios públicos y privados cubiertos con maderas como si fuese el 2001 en la Argentina, ¿te acordás con el corralito? Los bancos cubiertos para que la gente no rompa los vidrios, ¿no? La Guardia Nacional, que es una especie de gendarmería que hay aquí movilizada por disturbios potenciales, muchos tratando de pensar cuál es la forma más prudente de pasar el día de mañana en términos de seguridad personal. Un dato lo cuenta al respecto es que el principal vendedor de armas del mundo, que es Walmart, suspendió la venta de armas. Exacto. Por la duda. Te iba a comentar eso. Se suspende la venta de armas en Walmart y hay una situación de conflicto más allá de la política que de alguna manera ya está metida en la sociedad civil, que me parece no tiene precedentes. Con lo cual, la verdad que es una elección única en múltiples aspectos. Pensá que son dos hombres blancos septuagenarios. Difícilmente eso vuelva a ocurrir en un país como este, tan diverso étnicamente. Y pensá también, Marcelo, que en muchos aspectos estamos frente también a dos partidos que tienen una distancia ideológica, que se ven a sí mismos ya no como adversarios, sino como enemigos, ¿no? Algo que también nos hace acordar mucho de los populismos latinoamericanos y a estos enfrentamientos personales y también políticos, ideológicos. Sí. Obviamente, esta instancia nunca vista en este país tiene que ver mucho con la impronta personal de Trump, ¿no? Sí, lo que pasa es que detrás de Trump hay un entramado sociocultural muy profundo y yo te diría mucho más rico e interesante que su figura, que tiene que ver con viejos conflictos, con procesos también derivados del impacto de la globalización, sobre todo la relocalización de grandes empresas que dejaron un tendal, mucho desempleo, una disrupción en pueblos y ciudades que estaban acostumbradas a un empleo seguro y sobre todo a una forma de vida que daba estatus. Todo eso se fue de a poco rompiendo desde, yo te diría, mediados de la década del 80 en adelante, sobre todo en la década de esplendor de Estados Unidos, que fue la década del 90. Ahí se acelera la globalización y justamente ahí surge esta especie de sentido de reacción en contra de las élites. Pensaba a Trump como una especie de movimiento populista contra élite, de gente que vio su forma de vida cambiar muchísimo como consecuencia del éxito de un proyecto que los dejó fuera, que es el proyecto de la globalización. O sea que en ese sentido Trump es, causa y consecuencia, ¿no? Es la consecuencia de eso y al mismo tiempo causa de un conjunto de conflictos adicionales a ese conflicto original, ¿no? Exactamente. Por supuesto, él lo cataliza, le da su impronta, tiene en su forma de gestionar un estilo muy singular, bastante caótico, hipernepotista, pero yo creo que si Trump pierde,
muchos de sus seguidores van a seguir reclamando las cosas que él impuso en la agenda. Y me parece que esa percepción de que Estados Unidos perdía mientras el mundo globalizado ganaba, que se resume en el famoso Make America Great Again, ¿no? Que vuelve a ser grande Estados Unidos, yo creo que eso va a seguir. Muchos pensaban aquí, hasta la erupción de Trump, que América era más grande si el mundo se globalizaba más, era más democrático y más promercado. Y Trump rompe con esa idea y dice, no, nosotros nos hacemos grandes y mantenemos el empleo, subsidiamos a diferentes sectores, nos peleamos con China. Esa es la manera de hacerse grande, no ayudando al mundo a globalizarse. Ahora, el cuadro se agrava, inclusive vos lo mencionás en tu artículo del viernes y uno lo puede ver acá todo el tiempo, cuando los demócratas suponen que con Trump se termina la democracia y los republicanos suponen que con Biden viene el comunismo. Este es el nivel de delirio que adquirió el debate, ¿no? Absoluto. La verdad que hablando con, digamos, exponentes de ambos lados de esta grieta, la verdad que es impresionante, porque muchos efectivamente creen que el Partido Demócrata es una especie de caballo de Troya, donde dentro de él están metidos las semillas de un orden populista, autoritario de izquierda, ¿no? Casi un chavismo. Sí, no en Biden, que obviamente es una persona muy moderada y no tiene esas improntas, pero es cierto que en el Partido Demócrata han surgido sectores muy radicalizados. Muchos de ellos irrumpieron en el Congreso hace 2 años, que tienen una visión distinta. Hay, por ejemplo, una representante de New York muy famosa, que es de origen latino, Alexandria Ocasio-Cortez, que un poco es la líder de ese sector. Yo te diría, es una especie de trosca argentina, para ponerlo de una manera muy sencilla, ¿no? Una especie de Miriam Bergman, ¿no? Es el lado, digamos, el ala más izquierdista, si quiere, del Partido Demócrata, ¿no? Exactamente. No es mayoritaria ni mucho menos, pero es cierto que muchas veces tienen posturas extremas y una especie de concepción antimercado. Es más interesante ahí lo que significó Bernie Sanders, que también es un septuagenario, porque él ya tenía una postura claramente más anticapitalista, ¿no? Y en particular hay una senadora que fue precandidata, Elizabeth Warren. Vos seguramente te acordás, una senadora de Massachusetts, que ella tiene el deseo de ser secretaria del Tesoro y tiene una visión muy reguladora del mercado financiero. Ella genera miedo en Wall Street. Entonces todo esto junto genera una ensalada donde obviamente los republicanos sacan partido, porque si a eso le sumás movimientos sociales que no directa, pero sí indirectamente generaron hechos de violencia, ¿no? Por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter, la vida de los negros importa, u otro aún más extremo se llama Antifa, antifascismo, ¿no? Esos estuvieron involucrados en movilizaciones, algunas de las cuales derivaron en hechos de violencia. No es que ellos son violentos, pero obviamente fueron muy masivos y hubo saqueos y demás. Eso, por supuesto, generó la reacción de los sectores más moderados de la sociedad, no acostumbrados a este tipo de cosas en ciudades, por ejemplo, como Portland, Oregon, una ciudad que tranquila en el oeste que de pronto estaba metida en el medio del conflicto. Sí, claro, obviamente. Otro elemento interesantísimo y nuevo acá, que de alguna manera conecta la campaña norteamericana con las campañas argentinas o con la vida argentina, son las denuncias de corrupción, que nunca se habían visto en este nivel, al menos en la democracia norteamericana, ¿no? Efectivamente. Trump involucrado con cuentas en China y con problemas impositivos y con todo su medio de su equipo, todos presos, los libros que lo denuncian y demás, y al mismo tiempo esta saga que involucró a Biden con los mails de su hijo involucrado con temas con Ucrania y con China. Es decir, esto tampoco se había visto hasta ahora acá, ¿no? Claro, y te hace interrogar realmente, por ejemplo, lo que fue Watergate, ¿no? Porque comparás Watergate con esto y es como un chiste, ¿no? Es una cosa menor de influencia metida en la campaña del otro partido, con conflicto de interés, pero las tramas que se sugieren en las denuncias de ahora son infinitamente más complejas, ¿no? Y sin embargo, como que el escándalo se terminó de instalar en la política contemporánea en este país, y es como que ya todo vale, y se tiran con carpetazo, como diríamos nosotros, sin que eso impacte demasiado en el voto, porque está tan polarizada la situación de las preferencias electorales que no es que alguien indeciso define su preferencia en función del último escándalo de corrupción. Claro, totalmente.
Bueno, hay una serie de estados que se los conoce como swing states, ¿no? Estados cambiantes, o estados que se mueven, pues estamos claros que hay ciertos estados que votan siempre republicano o demócrata, ¿no? California, por ejemplo, o Nueva York, Claro. que son estados demócratas, o ponerle Texas, que era siempre un estado, paremos ahora, siempre un estado republicano. Estamos hablando de Florida, obviamente, estamos hablando de Pensilvania, estamos hablando de Arizona, estamos hablando de Wisconsin, de Michigan, estados que han ido cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Hay gente que supone que el asunto se juega acá, en la Florida, ¿no? ¿Te resulta eso? Sí, yo te diría, hoy los dos estados seguramente críticos por la cantidad de representantes al colegio electoral. Recordemos que en Estados Unidos se vota como votábamos en Argentina antes de la reforma del 94, son Florida y Pensilvania. Uno lleva 29 delegados, otro 20, o sea, es un número muy, muy relevante. Comparado con los 9 que lleva Arizona, o sea, es un número muy, muy importante de delegados. En ese contexto, muchos creen que con Florida para Joe Biden la elección estaría casi definida. Muchos creen que Pensilvania también puede ser determinante. Y en ambos casos aparecen interrogantes sobre potenciales litigios. ¿Por qué, Marcelo? Porque el voto aquí no se vota solamente mañana, martes, sino que se viene votando ya sea por correo o también presencialmente en múltiples puntos. Todo esto para facilitar el voto, sobre todo de gente que trabaja, porque el primer martes de noviembre de cada año electoral es un día laborable. Entonces, sí, claro. La gente para no tener que hacer cola y perder el día, obviamente en muchos estados se facilitó el proceso, la forma de sufragar el voto. La legislación electoral es por estado de este país, no es nacional. Entonces, cada estado tiene su método, con lo cual hubo cambios en la forma de votar y de contar los votos, de hacer el recuento, y ahí empiezan las posibilidades de potenciales litigios. A punto tal que ambos partidos tienen literalmente ejércitos de abogados que hay que pagar, ¿no? En parte, el costo de la campaña tiene que ver con el costo de los abogados también, listos para litigar, para que no ocurra lo de la elección del año 2000. ¿Vos te acordás cuando fue la elección de Al Gore contra el Bush hijo? Hubo también líos en la Florida, sí, por la forma de votar. Había que pinchar unas planillas y había algunas que no sabían cómo contarlo. Bueno, fueron a un litigio y finalmente la Corte Suprema terminó dándole la elección a Bush hijo, ¿verdad? Eso generó realmente un gran revuelo, porque el estudio de abogados en la Florida que representó a la campaña de Bush era demócrata, curiosamente. Pero, claro, son abogados, llamaron por teléfono y los tipos dijeron, bueno, hay un cliente, por supuesto lo representamos. Al poco tiempo los demócratas quisieron llamar al mismo estudio y ya estaban comprometidos con el otro cliente. ¿Por qué te cuento esto? Porque ahora en todos estos estados ya hay equipos trabajando en potenciales litigios para la noche misma de mañana o el miércoles presentarse ante la justicia y comenzar una larga batalla. De hecho, ya empezó en Texas, en un condado que se llama Harris, en la ciudad de Houston, donde ya están peleándose por 127.000 votos con el argumento siguiente de los republicanos. Hicieron demasiado fácil el voto. Era como un drive-thru, ¿viste cuando vas a McDonald's y compras una hamburguesa y no bajas del auto? Sí. Tenían el mismo sistema para votar. Sí. Y eso para muchos es considerado como ilegal, entonces se están litigando por eso. Es realmente fabuloso digamos, la imaginación puesta al servicio de la política. Esto me parece, Marcelo, si no se resuelve mañana, va a terminar un escándalo realmente de proporciones insólitas. Sí, claro, porque puede ser que la elección de mañana no consagre un presidente, ¿no? Y es un tema eso que tiene alcance mundial, porque evidentemente no es que un país normal, digamos, no puede consagrar un presidente. Que Estados Unidos no lo puede hacer, puede tener un impacto mundial, incluso en las tensiones que Estados Unidos lleva adelante, por ejemplo, con la propia China, ¿no? Bueno, ojo a los mercados, porque cuando fue justamente el litigio entre Gore y Bush, el S&P, digamos, la bolsa cayó 7%. Imagínate ahora con los líos que tenemos ya derivados de la pandemia y de todas las distorsiones económicas, un déficit fiscal que en Estados Unidos es insólito por lo alto. Fíjate que la revolución conservadora de Trump, por supuesto, no tuvo en cuenta la cuestión fiscal, gastaron de una manera realmente impresionante y encima bajaron los impuestos a los ricos, con lo cual aumentó el déficit fiscal.
Pero esto puede ser determinante, porque cuidado del cimbronazo, muchos creen que esto puede llevar a una corrección, que en castellano quiere decir que baja la bolsa, ¿no? Sí, correcto. Bueno, será un día seguramente electrizante mañana, para Estados Unidos, por supuesto, y para el mundo entero. Sin ninguna duda, y yo creo que la atención va a estar puesta no solamente aquí en Washington, sino justamente en estos estados, en Florida, en Pensilvania. Cuidado, también hay algunos estados en el medio oeste, Ohio, por ejemplo, Iowa, que parecían republicanos, y hay algunos sondeos que indican que podrían cambiar de color. Yo lo que quiero indicar acá para finalizar, Marcelo, es que todos los escenarios son posibles. Puede haber un triunfo arrollador de Biden, y puede haber un triunfo de Trump donde puede perder el voto popular pero ganar justamente estos estados claves. Ambos escenarios hoy tienen algún grado de probabilidad. Bueno, hablamos en la semana seguro. Un abrazo grande, Sergio. Abrazo, Marcelo. Cuídense mucho.